8 de la mañana con 13 minutos, amigos. Muy buenos días, como siempre un gusto acompañarlos en este su noticiero 24 horas en la comunidad. Estamos listos para seguirlos informando en este miércoles 18 de mayo de 2021. Dayana, muy buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos 2010. 19 me corrigen, ¿ah? Sí. Yo sigo en el martes, mire usted. Buenos días a todos, buenos días Carlos, buenos días a las personas que están en casa. La verdad es que se viene una nueva semana, comienza esta nueva semana con estudiantes regresando a las clases y precisamente de ese tema nosotros queremos hablar, ¿no? Pues varios alumnos ven la manera de recibir este segundo año de educación virtual. ¿Y por qué? Porque definitivamente hay bastantes complicaciones para hacerlo. Varios desafíos. Padres de familia se han visto en la necesidad de compartir un celular para sus hijos ante la falta de recursos. Un año más bajo esta modalidad y parece que las cosas no han cambiado. Aún vemos a madres de familia que se sientan en el portal de su hogar buscando internet para, por medio de un celular, conseguir que su hijo pueda recibir clases. Tengo 2 ahorita estudiando y la verdad es que es un problema. Me ayudo con celular con mis hijos. Le presto al uno al otro para que estén el uno del otro, estén pendientes de los que le mandan los profesores. Y es que esa es la realidad de gran parte de la población que está recibiendo educación virtual. Una computadora no es lo más óptimo por su economía y muchas veces tienen que dividirse un solo dispositivo para varios niños, así como ocurre en la casa de Jessica. A veces no pueden porque no hay solo un dispositivo o 2 dispositivos para bastante que somos. El Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos menciona que el número de hogares que cuentan con servicio a Internet es de apenas el 37%, lo cual continúa complicando la educación virtual. Intentan organizarse y acoplarse a este nuevo ritmo. La preocupación de los padres es si aprenden o no realmente sus hijos, ya que si queda algo por reforzar, el papel de maestros lo toman ellos y con los profesores. Aún así, la retroalimentación no es suficiente. No tienen base, eso no es enseñanza, eso es virtual, es por gusto. Porque eso es 1 minuto, 2 minutos que están en el teléfono y se acabó. Simplemente hiciste, te evaluaron, presentaste y se acabó. Bien, maestra, porque hay que enseñarles, porque en realidad no es que aprenden como tiene que ser, ¿no? Mientras aún no se define del todo el regreso progresivo a las aulas de clase, los padres de familia continúan viendo las 1001 formas de que sus hijos aprendan con las condiciones actuales, que como seguimos viendo por segundo año consecutivo, no son las adecuadas. Valery Villalba, 24 horas. Y eso cuando hay un televisor, un celular en casa, ¿no? Pero cuando no hay, no estamos observando también esa otra realidad de la zona rural, por ejemplo, donde va a ser un segundo año perdido para estos estudiantes sin que por parte del Estado exista un plan de contingencia para poder responder. Porque ¿cómo se responde a estos estudiantes que no están recibiendo clases? O sea, son 2 años perdidos ya y no hay ninguna respuesta. En otros países ya han iniciado y de hecho, sí, en otros países de Europa específicamente ya han iniciado las clases de forma presencial, porque ya existe una vacunación adecuada. Aquí todavía no se habla de eso. Y da la impresión de que los chicos van a llegar con vacíos, ¿no? Porque como justamente has dicho, han sido 2 años en los que han sido muy difíciles acceder a la educación. Con suerte algunos tienen un celular, a otros ni siquiera eso, a otros les llegan las copias en la casa, la profesora va una vez por semana. Clases por WhatsApp. Clases por WhatsApp, eso es lo que está pasando. Exactamente, y eso es muy complicadísimo, muy complicado para el aprendizaje. Es un tema que se está dejando ya al nuevo gobierno. Sí, va a haber un reto ahí importante en el área social, específicamente en el Ministerio de Educación del nuevo gobierno. Veamos cómo van las cosas. 8 de la mañana con 17 minutos, otro tema que preocupa. Estudiantes de la Universidad de Guayaquil denuncian que existe un aumento de hasta 3 veces más del precio de la matriculación universitaria. Aseguran que tras la aprobación de una nueva fórmula se están viendo afectados. Pese a nuestra insistencia, las autoridades aún no se pronuncian sobre este tema. Es estudiante de la Facultad de Física, ella de la de Ciencias Químicas, él de la de Ingeniería Industrial y él de la de Administración. Todos de la Universidad de Guayaquil y tienen algo más en común. Han sufrido un aumento en el precio de su matrícula del doble y hasta el triple. Anteriormente, ¿qué es lo que uno pagaba por una matrícula si no tenía pérdida de su gratuidad? Era $31.50. Ahorita hay valores de pagar de 70, 80, 90, 100, 120. Mi matrícula anteriormente costaba un máximo de 35 a 40 dólares. Tengo que pagar hasta 40 dólares más de lo que yo debía, que era un máximo de 40. En redes sociales llueven las denuncias de este tipo. Los jóvenes tienen un registro. Solo en 4 horas, 135 de sus compañeros denunciaron haber tenido un aumento significativo
significativo en el precio de las matrículas. En ciclos anteriores han pagado de 15 a 20 dólares, hasta ahora están pagando 70, 80, hasta un tope de 150 dólares. La Universidad de Guayaquil ha socializado muchas cosas, que hacen distintas cosas, pero esto importante no lo han socializado. ¿Pero a qué se debe? En noviembre del 2020, los interventores de la Universidad de Guayaquil firmaron un reglamento de matrículas, aranceles y derechos de la universidad. Allí consta una nueva fórmula de cálculo para el pago de matrículas. Se toma en cuenta la carga horaria y parece ser factor fundamental si el estudiante se gradúa en un colegio público o privado. Sin embargo, los casos son diversos. ¿Usted se graduó en un colegio particular? No, yo vengo de Lati Segundo Piaguas, un público. Igual le subieron. Claro, nos triplicaron el valor en el certificado. Hemos tratado de concretar una entrevista con las autoridades de la Universidad de Guayaquil, pero aún no se nos define cuándo podrían responder nuestras preguntas. La universidad estaba dando 3 días para hacer el pago de la matrícula a los estudiantes. Luego de las denuncias en redes sociales, amplió el plazo. Los universitarios que deben hacer el pago de la matrícula semestral son aquellos que han perdido la gratuidad por repetir materias o por cambiarse de universidad, pero a su vez, algunos de ellos son los mejores puntuados de sus facultades. Dayana Monroy, 24 horas. El día de hoy, desde la Universidad de Guayaquil, nosotros comenzamos a pedir esta entrevista desde ayer. Nos dijeron que iban a hablar con nosotros. De hecho, en unos minutos más van a darnos la entrevista para responderle a todos los estudiantes, porque es de todas las facultades donde está pasando eso. ¿Qué está ocurriendo con el precio de la matrícula? Hay que diferenciar algo. Algunas personas dirán, la educación universitaria pública es gratuita. Sí, sí es gratuita, pero cuando alguien pierde una materia o cuando se cambia de universidad, pues pierde la gratuidad durante algún tiempo. Eso es lo que ha ocurrido. Antes pagaban entre 30 a 40 dólares semestrales. Ahora hay algunas personas que están pagando hasta 150 dólares. Wow. ¿Por qué? Podrían decirse, y yo estuve revisando esa fórmula, que es porque algunos se graduaron en colegios privados y otros en públicos. Pero como ustedes escucharon, hay personas que se han graduado en colegios públicos a quienes se les ha triplicado también el valor de la matriculación, y definitivamente aquí debe existir una respuesta por parte de alguien. Y por lo pronto no se justifica este recálculo de lo que se entiende, ¿no? Ha sido una sorpresa de parte de los estudiantes. Ellos sabían que existe un reglamento que fue aprobado en noviembre del 2021, pero no entendían qué estaba dentro del reglamento, porque fue algo que se hizo con la comisión interventora. Entonces, habían escuchado comentarios de que esto podría aumentar el precio de la matrícula, no sabían que realmente iba a pasar, y para colmo también la universidad les dio solo 3 días para pagar. O sea, imagínense, una persona que no tiene trabajo, que es universitario, que probablemente los padres le ayudan, tener solo 3 días para pagar 120 dólares o sus 90 dólares es un poco complicado de costearlo, ¿no? Dentro de lo que se entiende, lo que significa una universidad pública. Y peor en tiempos de pandemia, ¿no? Porque la pandemia se ha convertido también en una crisis económica. El bolsillo está afectado y más afectado con este tipo de medidas. Habrá que escuchar entonces la justificación de parte de las autoridades con cuáles son sus argumentos para este incremento y si lo hicieron con el permiso de las autoridades superiores, ¿no? Del Consejo de Educación Superior, el CES. Sí. 8 de la mañana con 22 minutos, nos quedamos pendientes de lo que nos digan en esa entrevista. Amigos, nos vamos a una pausa, pero a regresar más información. Tenemos más información, así es, más de 5.000 accidentes de tránsito, escuchó bien, más de 5.000 se han registrado en las vías del país de enero a marzo de este año, apenas en 3 meses. Al volver le contamos más detalles. Además, y precisamente por este tema va a estar con nosotros Paola Carvajal. Ella es coordinadora del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Seguridad Vial. Vamos a estar hablando de esta constante, ¿no? De los accidentes de tránsito que no paran en las vías y también de esa respuesta que llega por parte de la Asamblea Nacional y ese proyecto de ley que se busca que se vete. 8 de la mañana con 22 minutos. Ya regresamos. Son las 8 de la mañana con 25 minutos. Estamos de vuelta con más información y tenemos que hablar de este tema que es realmente lamentable. Más de 5.000 accidentes de tránsito se han registrado en las vías del país solo entre enero y marzo de este año. Y las provincias con más siniestros es la nuestra, Guayas, Pichincha y también Manabí. Los siniestros de tránsito se continúan registrando en el país a pesar de ciertas restricciones por la pandemia. Imágenes como esta se han repetido en las vías. Este lunes 9 personas fallecieron y más de 20 resultaron heridas en la vía La Troncal Cochancay Sud, en la provincia de Cañar. Un bus y un tráiler se vieron involucrados en el hecho. Asimismo, en Manabí, 3 personas perdieron la vida en un choque entre 2 vehículos livianos en la vía Chone-Santo Domingo. Además, 2 personas quedaron heridas. De enero a marzo de este año, según datos de la Agencia Nacional de Tránsito, se han provocado más de 5.000 accidentes a escala nacional, registrando 517
27 fallecidos y cerca de 4.000 heridos. Entre las principales causas de los siniestros están la distracción del conductor, no respetar las señales de tránsito y el exceso de velocidad. En el país mueren al día un promedio de 10 personas por accidentes de tránsito, contando las que fallecen en el lugar del incidente y las que mueren después de 30 días de lo ocurrido. Guayas, Pichincha y Manabí son las provincias con más siniestros. Miembros de varias organizaciones aseguran que es un error la eliminación de las 78 causales para la reducción de puntos en las licencias de conducir. Isaac Jacome, 24 horas. Y bien, a esta hora de la mañana está con nosotros Paola Carvajal, quien es coordinadora del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Seguridad Vial, con quien hablaremos precisamente de esta cifra que alarma, de esta cifra que inquieta y de la respuesta de parte de las autoridades. Paola, muy buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias, gracias por el espacio de este tema tan importante. Bueno, nosotros revisamos el reportaje y nos aterramos, ¿no? Como ciudadanos y decimos, bueno, estas son las cifras, pese a que ha existido una pandemia, pero realmente estas no son de todo las cifras reales de lo que está ocurriendo en las carreteras. Entiendo que existe un subregistro y que también me gustaría que nos pueda comentar cuál es la realidad de provincias como Guayas, Pichincha y Manabí, que es donde precisamente, supuestamente, ocurre el mayor número de siniestros. Claro que sí. Bueno, empecemos un poco por los números. Yo siempre hago referencia a que nosotros registramos números de fallecidos en sitio. No lo hacemos como a nivel internacional, que se tiene que registrar hasta 30 días de ocurrido el evento. Entonces, obviamente, esto genera un subregistro porque no sabemos qué pasó al día siguiente. Exactamente, claro. En el hospital, al día siguiente, a la semana, 2 semanas, 15 días después. Esto no lo podemos conocer, porque seguramente podríamos llegar a los 3.500 fallecidos por año, posiblemente, que vuelve pues una cifra mucho más dura. Y yo hago también referencia a los números del 2019. ¿Por qué? Porque el 2020, primero, que fue bastante atípico, estuvimos un poco contenidos en la movilización. Y 2019 llegamos a tener 2.180 fallecidos en nuestras vías. 2.180, que si lo comparamos contra las muertes violentas del mismo año, fueron 1.188. Entonces, nuestra población, nuestros ecuatorianos están muriendo en las vías y no tenemos la misma atención, los mismos recursos económicos, técnicos de personal para volver a tratar leyes tan importantes que tienen realmente que salvar vidas. Sí. Y la política pública que hay en torno a este tema, que evidentemente es preocupante, es escasa, es contradictoria. Hablemos de lo que hay en este momento, todavía no hablemos de las reformas. Lo que existe en este momento, ¿cómo actúa o cómo funciona en correspondencia con esa realidad? Bueno, nuestra ley no es perfecta, definitivamente, toda ley es perfectible, pero digamos que contempla bastantes cosas. Yo creo que hoy no es tanto un problema de la actual ley, me preocupa mucho la reforma de las cosas que se están planteando. Y podríamos hablar del tema del sistema de licencia por puntos, que hoy tenemos una licencia por puntos que en efecto tiene pues más de una sanción, se podría decir, ¿no? Y aquí hemos escuchado algunos gremios del transporte que hablan de por qué lo van a sancionar 2 veces con la multa económica y con la multa por puntos. Pero esto tiene que ver con ¿qué implica el sistema de licencia por puntos? Licencia quiere decir que yo te otorgo un permiso, te doy como un crédito social de parte de todos, ¿no? De todos los ciudadanos. Y este crédito tiene 30 puntos, como el crédito bancario, como crédito, cualquier tipo de crédito. En la medida que tengas un buen comportamiento, tú mantienes tu crédito. Si tienes un mal comportamiento, se te van reduciendo estos puntos porque has tenido conductas riesgosas para ti y para otros. Acordémonos que cuando estamos en las vías no es solo el riesgo que yo me pongo, sino el que genero a todos los actores que están en las vías. Entonces, lo que está en la ley hoy te dice, vas a tener una sanción económica y vas a tener una sanción de reducción por puntos. Lo que se plantea en la reforma es esta reducción de los puntos dejando solo la sanción económica. Sí. Y esto no consideramos que va a tener el efecto deseado, que es modificar las conductas riesgosas. Sí, precisamente sobre ese punto queríamos tocarnos y nos parece sumamente importante y también nos preocupa lo que podría pasar dentro de ese proyecto de ley. ¿Cómo entender lo que ha aprobado la Asamblea Nacional al eliminar o reducir el tema de la pérdida de puntos cuando tenemos un comportamiento inadecuado si por otro lado observamos que las cifras siguen siendo las mismas? Bueno, siguen siendo las mismas o son más grandes. Claro. O sea, y eso es lo preocupante, que no tenemos una tendencia a la baja. Entonces, mire, el tema de la seguridad vial no es cuestión solo de voy a educar o voy a hacer una campaña en los peajes o cuando hay feriados. El tema de seguridad vial es algo mucho más técnico que tiene sobre todo 3 aristas.
La seguridad en los vehículos, la seguridad del factor humano, cómo nos comportamos y la seguridad de la infraestructura. Y para cada uno de estos factores hay tratamientos específicos que se tienen que recoger dentro de la normativa. En este caso, el tema de los vehículos, tenemos los centros de revisión vehicular, que es otro tema que también nos preocupa en la reforma. Pero digamos que tenemos esta herramienta de que todos los vehículos pasen por una revisión técnica. En el tema de la infraestructura, desde la ley actual, se obliga a que todos los municipios y todas las prefecturas y el ministerio haga auditorías de seguridad vial que hasta la fecha no se han hecho, por un tema de que no se ha emitido el reglamento por parte de la Agencia Nacional de Tránsito. Y en el tema del comportamiento está el sistema de licencia por puntos. Entonces parecería que nos quieren desbaratar un poco el control de estos factores que son los que intervienen en un siniestro. Y esta es la preocupación. Y la propuesta de ustedes es muy interesante. No ha sido contemplada en esta reforma, pero vale para la reflexión. Es decir, si no queremos afectar el bolsillo de los transportistas, porque hay que ser sinceros, parece que esta ley está hecha a la medida de los transportistas. Revisemos el tema de las multas, pero mantengamos los puntos, porque en el tiempo al infractor se le quita la licencia. Es decir, aquel que comete muchas infracciones, que acaban incluso en accidentes de tránsito mortales, con heridos, puede perder su derecho a manejar ese transporte. Esa es un poco la idea. Claro, miren, esta ley o ninguna ley de seguridad vial, la ley tiene que buscar salvar vidas y yo no me canso de repetir esto. Entonces, si no queremos que haya doble sanción, eliminemos la posibilidad de la sanción económica. La ley no tiene que ser recaudatoria. Esta no es una ley de impuestos, esta no es una ley económica. La ley busca modificar las conductas. Entonces, que se quite la multa, que se mantenga la reducción de puntos. Sí, y ahí también quizá los conductores podrían responder, y me voy a poner por parte un poco en el papel de transportista o de representante del gremio. Podrían decir, bueno, el sistema de puntos tampoco ha reducido la cantidad de accidentes de tránsito. Esa podría ser un análisis que ellos realicen, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la solución realmente para este tema que parece que va más con el tema de educación, ¿no? Hay un tema importante. Yo creo que no tenemos que hablar solo del gremio de transportista, porque la licencia por puntos es para todos, tanto los que tienen licencia no profesional como profesional. Esto se busca modificar las conductas. Ahora, que no es perfecta o que no es la solución, puede ser, porque es un conjunto de, como le decía, factor vehículo, factor infraestructura, factor humano. Entonces tenemos que atacar a los tres al mismo tiempo. O sea, estamos fallando en los otros también. Sí, yo creo que hay unas oportunidades de mejoras gigantescas que este nuevo gobierno pues las tiene en las manos, porque ya no tenemos, claro, ayer anunciaron que no van a tratar el veto este gobierno, sino que lo van a dejar al siguiente. Ajá. Además, aparte del veto, y algo que también me preocupa es lo que preguntaba precisamente Carlos, ¿no? El tema de las políticas públicas, y me preocupa mucho el tema de las cifras, porque si no tenemos cifras claras, no sabemos sobre qué caminar. ¿Ustedes han hecho algún pedido a la Agencia Nacional de Tránsito para que las cifras sean las reales, para que se refleje en las cifras lo que realmente está pasando en las carreteras? Más que pedir, porque realmente hay ciertas cifras que están publicadas, lo que nosotros estamos en constante trabajo es de recopilar data, porque yo estoy convencida, no se puede estructurar políticas públicas si no tienes una data suficiente. Por ejemplo, ¿qué debería existir a nivel nacional? Un plan de seguridad vial nacional, en el que termine todas las estrategias, todas las acciones y los presupuestos que se tienen que destinar para salvar vidas. Pero supuestamente hace 2 años atrás se aprobó un plan que la verdad es que no vimos que... No era un plan, hay mayor efecto. No era un plan, era un pacto. Es distinto. Un pacto es que yo me reúno entre personas, pongámonos de acuerdo y nos vamos a portar bien. Un plan es que una serie de proyectos y estrategias que me determinan cuáles son las actuaciones que yo voy a hacer en el tiempo. Metas. Exactamente, con indicadores y metas. Aquí tenemos que poner mucho número y sobre todo sensibilizar. Increíble. Bien, ha sido Paola Carvajal, coordinadora del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Seguridad Vial. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Mañana. Gracias, amigos. A ustedes nos vamos a una pausa, pero ya regresamos con más información. Ya volvemos. Estamos de vuelta con más información, gracias por acompañarnos. Le contamos que la prisión preventiva para Daniel Salcedo por peculado está a punto de caducar. La causa sobre la venta de bolsas para cadáveres con sobreprecio cumplirá 1 año sin sentenciados. Mientras que el caso de delincuencia organizada ahora se sobreseyó también a Michelle Bucarán. Esta vez el sobreseído fue el menor de los hermanos Bucarán, Pule y Michelle. Lo decidió el juez Ronald Guerrero al término de la reinstalación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en contra de 17 personas por el delito de delincuencia organizada, que hace casi 1 año se abrió y que la fiscal Claudia Romero investigó. La teoría es que los acusados integraron una red para vender medicamentos a los hospitales de la Seguridad Social en Guayaquil con sobreprecio y pagos inmediatos. Pero de los 17 implicados, solo 14 irán a juicio. Entre ellos, Jacobo Bucarán, Pule y Noé y Daniel Salcedo,
Salcedo Bonilla, Jorge Sanluca, su contador, Paul Granda, expresidente del directorio del IES, Luis Jairala Zunino, exdirector del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, y Susana Mera, exgerenta del Hospital Los Ceibos. Lalo Bucaram Puley y su esposa, la presentadora de televisión Gabriela Pazmiño Pino, fueron los primeros a los que el juez sobreseyó. La tarde del lunes 17 de mayo, la familia Bucaram Puley se reunió en la casa del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz para, junto a sus abogados, encontrar la manera de defender a Jacobo Bucaram, quien, pese a la nulidad del habeas corpus que lo sacó de la cárcel y lo envió a arresto domiciliario, sigue en su casa. Al igual que el exmandatario, quien debería guardar prisión domiciliaria por el delito de tráfico de armas que se encontraron en su vivienda junto a cajas con insumos médicos y piezas arqueológicas. Ese caso justamente se reactivó tras la certificación que remitió el Consejo Nacional Electoral ratificando que Abdalá Bucaram no ganó una curul de la Asamblea Nacional, por lo que perdió la inmunidad electoral. Aunque la audiencia fue fijada por el Tribunal de Garantías Penales del Guayas para las 2 de la tarde del lunes 21 de junio de 2020. Es decir, con un evidente error y con otro mes de retraso, porque esta causa penal también está próxima a cumplir un año. De hecho, el primer proceso de los tantos de corrupción en pandemia que se abrieron, el de la venta de bolsas para cadáveres con sobreprecios en los primeros días de junio, también cumplirá un año, por lo que caducará la prisión preventiva que se le dictó a Daniel Salcedo Bonilla por el presunto delito de peculado. Desde este lunes, en la unidad penal del Albán Borja se lleva a cabo la audiencia de juzgamiento. La fiscal Claudia Romero ha avanzado en la exposición de las pruebas. Han intervenido hasta ahora más de 50 personas entre testigos y peritos. Este jueves se expondrá el tamaño del perjuicio que al Estado le ocasionó la corrupción. Luisa María Heredia, 24 horas. Y 5 de los 6 procesados por delincuencia organizada en el caso en el que la Fiscalía indaga la venta irregular de Actenra, medicamento utilizado para tratar a pacientes con COVID-19, fueron llamados a juicio. Se trata de Abraham Muñoz Vélez, quien comercializaba las ampollas en redes sociales al inicio de la emergencia sanitaria. De Noé Salcedo Bonilla, quien las almacenaba y transportaba, entre otros. Álvaro Ponce, exgerente del hospital y exgobernador del Guayas, fue sobreseído por la jueza Marcela Ortega, decisión que el fiscal César Suárez asegura va a apelar.